Recientemente en México causó revuelo la noticia de la detención de Israel Zambada, jefe de cárteles de narcotráfico, por parte de autoridades estadounidenses. El narcotráfico en México se ha insertado en una economía mundial cada vez más globalizada, con el objetivo de obtener muchos más recursos económicos y legales y de rentabilidad como de acumulación financiera. Expertos en la materia han señalado que el avance del tráfico de las drogas en un mundo globalizado contribuye así a la desvalorización de la sociedad y atenta cada vez más a los sistemas de gobierno, al representar un atentado a las soberanías nacionales y amenaza a la seguridad. ¿Cuál ha sido la política del gobierno de la 4T con respecto a los cárteles? ¿Cuáles son las políticas de México y Estados Unidos para combatir la violencia y el narcotráfico? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lo Marginal en el Centro. Hoy discutiremos un tema fundamental para México, la intersección entre el narcotráfico y la economía en nuestro país. Para analizar y discutir este tema tan importante, tenemos el honor de contar con Osvaldo Zavala, quien es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en The College of Staten Island y en The Graduate Center, ambas instituciones de la City University of New York. Es además autor, entre otros libros, de Los cárteles no existen, Narcotráfico y cultura en México y La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020. Asimismo, es coeditor de varios volúmenes sobre literatura y cultura latinoamericana contemporánea y autor de más de 50 artículos académicos sobre narrativa mexicana contemporánea, violencia y neoliberalismo y la representación y conceptualización de la frontera entre México y Estados Unidos. Ha colaborado en medios como las revistas Proceso, Newsweek en español y los periódicos The Washington Post y El País, entre otros. Osvaldo, muchas gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, no, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quisiera comenzar diciendo que el narcotráfico es un tema profundamente arraigado en la historia y la estructura económica de México. Este fenómeno ha moldeado no solo el ámbito de la seguridad y la política del país, sino también su economía, influyendo en la vida cotidiana, la política y las relaciones internacionales. En este programa analizaremos cómo el narcotráfico y la economía mexicana están intrínsecamente vinculados, explorando desde las decisiones geopolíticas hasta el impacto en la canasta básica, cuestionando las estrategias gubernamentales y las relaciones internacionales que han dado forma a este fenómeno con un enfoque crítico hacia las narrativas oficiales. El objetivo es no solo desentrañar las complejas relaciones entre el narcotráfico y la economía mexicana, sino también cuestionar las narrativas predominantes y explorar enfoques alternativos. Ahora bien, la reciente detención de Ismael Zambada, alias El Mayo, ha generado una ola de especulaciones y análisis sobre las verdaderas intenciones y consecuencias de este evento, planteando preguntas cruciales sobre la verdadera naturaleza y el propósito de esta captura y generando numerosas interpretaciones sobre su significado. Este es un momento crucial para desentrañar las razones detrás de esta detención y lo que podría implicar, sobre todo si se pone en duda la visión tradicional de los capos del narcotráfico como líderes absolutos que dirigen operaciones multimillonarias desde la clandestinidad. El análisis sugiere más bien que hay manos más poderosas y organizadas detrás de ellos, controlando y beneficiándose del negocio del narcotráfico a nivel global. En este segmento me gustaría que analizáramos el contexto y las posibles consecuencias de la detención de Zambada, situándolo en un marco mucho más amplio. Empecemos con la primera pregunta sin más preámbulo. ¿Por qué se detiene al Mayo, Osvaldo? ¿Qué significa esta captura? ¿Representa un verdadero golpe al crimen organizado o más bien un movimiento estratégico dentro de un juego mucho más complejo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo creo que eh, lo que vemos con la detención del Mayo Zambada puede leerse en distintos niveles. A mí en lo particular me llama la atención primero cómo estas capturas de capos, de jefes de organizaciones, ritualmente, cíclicamente, periódicamente se van llevando a cabo en la historia
compartida entre México y Estados Unidos como parte de esta larga duración de la agenda de seguridad estadounidense, no solo en México, sino en todo el continente. Entonces yo creo que primero tenemos que ser conscientes de lo recurrente que son estos golpes mediáticos en la historia de estos dos países, ¿no? La detención del Mayo Zambada, pues viene a sumarse a una larga historia de otros capos que en su momento recibieron la misma atención y que produjeron todo este tipo de preguntas sobre la seguridad en el país, sobre la viabilidad de las instituciones, la pregunta sobre la corrupción oficial, etcétera. Y a mí entonces lo que me llama la atención primero es entender que eh, la recurrencia de estas detenciones empodera la agenda estadounidense, ayuda a, digamos, avanzar los intereses geopolíticos estadounidenses en México y que en poco o nada resuelven verdaderamente el tema del narcotráfico como un problema de salud, como un problema asistencial, como un problema de adicciones, como un problema incluso policial. Las detenciones de estos traficantes pueden ser muy visibles, pueden tener mucha atención en medios de comunicación y puede sorprender al público con la mitología que se construye alrededor de estos capos, pero la verdad es que el tráfico de drogas continúa. La complejidad de consumo de drogas como ahora la alarmante oleada del fentanilo y los opioides en México y en Estados Unidos no parece detenerse de ninguna manera. Y entonces creer que la detención de una persona puede verdaderamente sacudir las estructuras de una digamos, dispersión de actores que se involucran en el negocio del narcotráfico, pues es muy ingenuo y es algo que ya deberíamos estar, digamos, de algún modo, pues sí, distanciándonos de todo ese discurso, ¿no? Porque sabemos que el tráfico de drogas continúa, el tráfico de opioides, de sintéticos, no ha sido mermado de ninguna manera. Y entonces estas detenciones solo sirven, insisto, a los intereses políticos que están en juego entre México y Estados Unidos. Muchas gracias, Osvaldo. Pues sí, me parece muy importante subrayar precisamente que la construcción discursiva del narco como un mito que ha sido instrumentalizado por el poder político y mediático muchas veces para ejercer control y justificar políticas represivas. Y esa narrativa pues ha moldeado la percepción social, configurando al narcotráfico como un enemigo omnipresente, todopoderoso, y además conectando la construcción del mito del narco con otros mitos contemporáneos que también sirven para disciplinar y para controlar a la sociedad. Y las producciones culturales como corridos, series de televisión han reforzado precisamente esta narrativa, transformando a delincuentes comunes en figuras casi míticas, y en ese sentido se ha construido la figura del capo como un enemigo formidable, eh, alimentando una guerra que por diseño nunca puede ganarse. Entonces el arresto de figuras clave como Ismael Zambada en este caso suele presentarse en los medios y por las autoridades como un gran golpe al narcotráfico, pero la detención de esta clase de figuras no necesariamente reflejan un golpe estructural a las organizaciones criminales, sino que tales capturas sirven para consolidar narrativas de control y de éxito gubernamental. Ahora bien, más allá del evidente impacto en la seguridad y la política, es crucial también entender cómo el narcotráfico se entrelaza con aspectos económicos fundamentales como la salud pública, la canasta básica, pero considerando también que la historia del narcotráfico está marcada por la complicidad y el beneficio económico de grandes instituciones financieras internacionales. En ese sentido, el narcotráfico ha sido instrumentalizado para mantener una economía política que beneficia a ciertos sectores nacionales e internacionales a costa del bienestar general de la población. Osvaldo, ¿podrías hablarnos de cuál es la relación del narcotráfico con la economía mexicana, sobre todo en el ámbito de la salud y de la canasta básica? Bueno, esta pregunta se puede responder de dos modos. Por un lado, por supuesto, tenemos una historia real del narcotráfico, la injerencia que tienen las organizaciones que trafican con droga y la relación histórica que han tenido con diferentes niveles de la sociedad en México. Ahora, esa relación, sin embargo, está
fuertemente mediada, mitificada, agrandada, exagerada por la política de la guerra contra las drogas. Entonces yo creo que a veces cuando hablamos de estos temas nos conviene separar con mucho cuidado, por un lado, el fenómeno del narcotráfico como algo que debería preocuparnos como sociedad, pero por otro lado, pensar los efectos de la política pública que llamamos guerra contra el narcotráfico, que en realidad es una política pública diseñada para a disparar, agrandar, hacer muy potente una práctica de militarismo en México, en nuestro caso, que ha ido aumentando desde finales de los años 80 y que ha ido, pues digamos, expandiéndose en diferentes zonas del país. Entonces, a mí, antes que a preguntarme los efectos del narcotráfico en México, que por supuesto son efectos importantes para quienes nos preocupamos por temas de salud, de adicciones, de criminalidad, desde luego, en ciertas zonas del país. También me parece muy importante preguntarnos los efectos de la guerra contra el narcotráfico, como un programa militarista violento que ha sido correlacionado con el alza de homicidios en las zonas donde se ha militarizado el país y donde en realidad pues se ha descargado pues una violencia sistemática en contra sobre todo de poblaciones pobres de todo el territorio nacional. Entonces yo creo que es algo que debe preocuparnos mucho, ¿no? A la hora de preguntarnos entonces de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de narcotráfico. En efecto, el narcotráfico, las organizaciones de tráfico de drogas han tenido vínculos con ciertos actores políticos históricamente, con gobernadores, congresistas, con partidos políticos. Sabemos que hay una relación, si no de enorme complejidad, sí de una complicidad constante entre quienes comercian con drogas y las instituciones y los actores políticos que autorizan de un modo directo o indirecto esas acciones criminales. Y esto, sabemos, insisto, es algo preocupante, es algo que hemos más o menos entendido a lo largo, sobre todo, de la historia del narcotráfico en el siglo XX. Pero a mí me parece mucho más alarmante y más preocupante pensar los efectos de la guerra contra el narcotráfico, la manera en que el ejército y las fuerzas federales en el sexenio de Felipe Calderón y ahora esta nueva muy acentuada presencia militar en todo el país, incluyendo la Guardia Nacional, que está completamente ya adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha tenido pues en todo el territorio nacional pues un efecto muy tóxico, muy problemático que creo que debe a todos nosotros preocuparnos, ¿no? Entonces, yo creo que en el orden de las preguntas, ¿no? Me parece muy significativo, muy importante atender los efectos del militarismo, incluso antes que pensar en los efectos del narcotráfico. Sí, es necesario tomar en cuenta, además, me parece la perspectiva de que el narcotráfico, más que un fenómeno aislado, es parte integral de un sistema económico globalizado que depende de la perpetuación de estos mercados, que el narcotráfico se sostiene por su integración en la economía global y local, pero eh, pasando a otra arista del problema, quisiera recordar precisamente que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, su administración ha implementado una política que ha sido ampliamente debatida, abrazos, no balazos. Es una estrategia que busca enfrentar al narcotráfico con un enfoque menos confrontativo, ha generado diversas críticas y opiniones, mientras algunos la ven como un intento necesario de pacificación, otros la han criticado como una rendición ante el poder de los cárteles. Además, la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha sido un tema constante de discusión, de renegociación, sobre todo si consideramos que lo que ha dado en llamarse guerra contra el narcotráfico, especialmente en México, ha sido en gran medida una construcción retórica utilizada para legitimar, como tú decías, la militarización y desplazar a comunidades enteras. Tú mismo has argumentado que el narcotráfico, tal como lo entendemos, es un fenómeno fabricado, alimentado por campañas de desinformación y manipulación, especialmente por parte de agencias estadounidenses como la CIA, como la DEA. Y en este segmento quisiera que analizáramos la efectividad de la política de la Cuarta Transformación en relación con los cárteles y que discutamos el papel que ha jugado la colaboración con Estados Unidos en esta lucha. ¿Ha habido, desde tu punto de vista, realmente un cambio o solo estamos viendo una nueva fase de una vieja estrategia
bajo la presión de Estados Unidos. ¿Es esta la dirección correcta o necesitamos un replanteamiento total de la estrategia? Bueno, yo creo que pues, es una pregunta que tiene una larga respuesta. Yo trataría de ser así como lo más breve posible. Lo primero que te diría es que precisamente porque seguimos atrapados en este ciclo de guerra contra el narcotráfico, por un lado, nada parece haber cambiado, ¿no? Es decir, tenemos las detenciones de alto nivel, las detenciones de capos que sacuden supuestamente las estructuras criminales. Tenemos toda esta especulación en torno a una supuesta guerra que se desataría ahora en Sinaloa con la detención del Mayo Zambada, la disputa que hay o sigue habiendo entre él y los hijos de Joaquín Guzmán, la manera en que nos imaginamos ese territorio casi como un western, ¿no? Donde los forajidos van a salir hacia la calle a batirse a duelo y el sheriff completamente rebasado por la violencia de estos actores monstrificados incluso, ¿no? Y convertidos pues sí, en agentes del mal que tienen asediadas a toda la población. Eso que te describo, pues es, como te decía, un relato recurrente, cíclico, que de un modo astuto políticamente, las agencias estadounidenses han ido construyendo y han ido radicalizando a lo largo de varias décadas. Y en parte ese discurso sigue activo y vivo en nuestra política nacional, independientemente de que el presidente López Obrador en su momento haya querido de algún modo suspender, no el relato, pero pues sí la política nacional de combate al narcotráfico como históricamente se había dado en las 4 décadas anteriores. Entonces, yo creo que hay entonces un problema muy difícil de vencer. Por un lado, seguimos todos convencidos de que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad nacional, a pesar de que hay evidencia de que el tamaño, el poder, el dinero de estas organizaciones no es tan grande como se les cree, que su poder no rebasa realmente al del Estado y que probablemente las principales causas de las olas de violencia que estamos viviendo en México estén más vinculadas a la militarización que a la acción propia de los traficantes, ¿no? Yo creo que eso es algo que digamos, tendría que ponerse sobre la mesa. Pero por otro lado, cuando el presidente intenta, al principio de su gobierno, eh, suspender eh, esta política militarista antidrogas, pues yo creo que se topa, por un lado, con la inercia de este discurso, de esta forma de entender el narcotráfico y la muy efectiva manipulación de la guerra contra el narco que hacen las agencias estadounidenses presionando diplomáticamente a México, ¿no? Entonces tienes constantemente la DEA haciendo anuncios, explicando cómo, por ejemplo, los chapitos controlan o monopolizan el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos, o cómo es importante detener a figuras como el Mayo Zambada. Y entonces llega un momento en el que pues el gobierno de México eh, a lo mejor voluntaria o involuntariamente tiene que involucrarse una vez más en esto que llamamos guerra contra el narco. Entonces, lo que yo creo que ya podemos más o menos advertir al final del sexenio de López Obrador es que si bien su gobierno intentó pareciera, por lo menos de un modo discursivo, de un modo simbólico, detener esto que llamamos guerra contra el narco, pues la verdad nos indica otra cosa, ¿no? Nos indica que el militarismo antidrogas continúa, que continúan los operativos, que se detuvo con su gobierno, por ejemplo, pues a Ovidio Guzmán de un modo muy violento después del primer operativo fracasado en 2019, el segundo que no fracasa, pues se lleva a cabo con una fuerza militar muy fuerte, muy importante. Es cierto que el presidente ha tensionado la guerra, la política de guerra contra las drogas con Estados Unidos, condicionando la presencia de agentes de la DEA, pidiendo una rearticulación de lo que en su momento se llamó Plan Mérida, este plan de cooperación entre los dos países y la creación de un nuevo acuerdo entre los dos que llamaron el entendimiento bicentenario. Pero incluso a partir de ese momento, si tú te atienes un poco a la discusión que se fue dando después de este nuevo entendimiento entre ambos países y sobre todo a la realidad del militarismo en México, pues uno puede concluir que la guerra contra el narcotráfico como política pública no se ha detenido y que en realidad continúa no sabemos exactamente qué altos niveles de violencia porque hay muy poca transparencia en lo que hace el ejército en México,
y porque finalmente pues estamos llenos de un de una enorme densa cortina de humo de propaganda mediática que nos dice todo tipo de relatos en torno a toda esta política pública, ¿no? Ahora mismo que ha sido detenido el Mayo Zambada, me parece que pues, lo que está en disputa es el modo de narrar esa detención, ¿no? Más que datos concretos que estemos teniendo la posibilidad de corroborar, lo que se nos está presentando es una batalla de narrativas, ¿no? Entre cómo fue detenido el Mayo Zambada, quién realmente lo llevó, si fue o no voluntariamente a Estados Unidos, qué papel o no jugó México en todo esto, si fue o no informado. Si te fijas, entonces es más bien un reacomodo de narrativas el que estamos observando y no cosas concretas y reales. Entonces yo creo que eso describe mucho de cómo ha funcionado esto que llamamos guerra contra el narcotráfico históricamente, ¿no? Y que, como te decía, pues no es la primera vez que estamos viendo esta película, ¿no? Cuando detuvieron al Chapo Guzmán, nos hicimos las mismas preguntas: si habría una guerra, si se desataría un cambio profundo, sustancial en las estructuras del llamado cártel de Sinaloa. Luego tienes momentos de mucha más revelación, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Mayo Zambada dio esa famosa entrevista a Julio Cherry, donde él decía al fundador de la revista Proceso que en realidad su detención, cuando ocurriera, no significaría gran cosa porque él era uno entre otros que estaba comerciando con narcóticos, ¿no? Entonces, yo creo que, como te decía, pues tenemos más bien que hacernos la pregunta de cómo es posible que sigamos consumiendo estos relatos y que hagamos a partir de estos golpes mediáticos como la detención del Mayo Zambada, pues una agenda de preocupación nacional, ¿no? Cuando lo que debería estarnos preocupando creo que es pues el avance del militarismo, los acuerdos binacionales que México construye con Estados Unidos para, por ejemplo, atajar la migración de un modo muy violento. La política energética, digamos, creo que tenemos muchas más agendas urgentes que atender en México que el narcotráfico. Pero pues no lo hacemos porque seguimos dentro de la teleserie, de la narcoserie que nos dictan las instituciones estadounidenses y que de un modo complaciente muchas veces los propios actores mexicanos instrumentalizan para objetivos propios. Sí, los gobiernos de Estados Unidos y de México han construido en ese sentido narrativas que exageran el poder de los cárteles de la droga para legitimar políticas militaristas que a menudo afectan a las poblaciones más vulnerables. Entonces, el narcotráfico también ha servido como un medio para mantener la influencia política de Estados Unidos en América Latina y, como tú decías, los medios de comunicación han legitimado el discurso oficial al culpar, por ejemplo, a las juventudes precarizadas de la violencia, ignorando la participación de las Fuerzas Armadas y la policía en actividades ilícitas. La militarización, en este caso, ha exacerbado la violencia en México y las narrativas sobre el narcotráfico han servido para encubrir los verdaderos motivos detrás de esta guerra, el control social y la protección de intereses económicos y geoestratégicos en la región. En ese sentido, se ha hablado mucho sobre la implicación de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, en la perpetuación del narcotráfico en México, en donde la agenda de seguridad de Estados Unidos ha sido replicada para justificar la represión militar y la injerencia en asuntos internos bajo el pretexto precisamente del combate al narcotráfico. Me gustaría preguntarte, retomando la pregunta anterior, ¿qué papel juegan las potencias extranjeras, en particular Estados Unidos, en la perpetuación del narcotráfico, del discurso del narcotráfico en México? Bueno, es que Estados Unidos es el gran originador del relato que llamamos guerra contra el narco. Ellos son los primeros artífices, los que designan al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, no solo los que propulsan a leyes prohibicionistas, porque yo creo que ese es un modo más simplista con el que se observa el fenómeno. Yo creo que, digamos, hay dos momentos de esto que llamamos guerra contra el narco que debemos de tener a la mano. O sea, por un lado, Estados Unidos en los años 70 inicia estas campañas domésticas de detenciones y de violencia estatal en contra de consumidores de marihuana y de, digamos, los narcóticos que poblaban la imaginación de la contracultura en los años 60 y 70, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre esto, ¿no? La guerra contra las drogas como una forma de control
doméstico, incluso disidente político en Estados Unidos y que además llenó las cárceles con minorías negras e hispanas, ¿no? Digamos, eso se sabe, pero yo creo que pensar la guerra contra el narcotráfico como la historia de los traficantes que a partir de entonces se fueron supuestamente empoderando es un error metodológico. Y eso empezó en realidad a finales de los años 80 con la presidencia de Ronald Reagan. Y al hacerlo, lo que hizo el presidente Reagan es proyectar toda una nueva era de reajustes de la agenda de seguridad nacional que posicionó al narcotráfico en el centro de una nueva política pública. Y todo eso pues tomó por sorpresa a mucha gente tanto en gobierno como yo creo que incluso dentro de las organizaciones criminales, porque hasta los años 80 las organizaciones criminales pues habían sido útiles, serviles a los intereses del Estado mexicano. De ninguna manera un traficante de los años 80 se habría presentado como una amenaza a la seguridad nacional, no solo de México, sino de ninguna parte del mundo, porque pues en realidad eran lacayos serviles de un sistema profundamente siniestro que los utilizaba para todo tipo pues, sí, de objetivos políticos e incluso económicos, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no? Todos estos traficantes, a partir de 1986, cuando cambia esta política pública y el narcotráfico se convierte en agenda de la seguridad nacional, todos ellos de pronto se encuentran en el lado incorrecto de la historia, ¿no? Todos de pronto aparecen como los enemigos públicos número uno cuando no lo habían sido antes. Entonces es muy interesante recordar ese momento porque es a partir de entonces que nuestra idea actual, contemporánea del narcotráfico se va fraguando. Y cuando llegamos a los años 90 y se nos habla ya de otras organizaciones supuestamente importantes para el tráfico de drogas continental, como el Cártel de Juárez, por ejemplo, o se continúa agrandando la historia del Cártel de Sinaloa, o más adelante vemos la aparición del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que vemos es, digamos, iteraciones de ese mismo relato, ¿no? Estas organizaciones superpotentes que tienen injerencia en la vida doméstica política nacional ahora también son amenazas a la seguridad planetaria. Entonces tienes a múltiples periodistas y a gente expertos en seguridad que reproducen lo que les están diciendo las agencias estadounidenses, que de pronto ahora el cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 100 países del mundo, o que el cártel Jalisco Nueva Generación es un terrible grupo paramilitar que tiene control territorial del país, ¿no? Y todas estas cosas que se afirman en torno al narcotráfico no tienen verificación, nada de esto que yo acabo de decir es realmente verificable. No podemos saber qué territorio específicamente controla un supuesto grupo del crimen organizado. Lo que sí podemos cuantificar de un modo más preciso es el control territorial que tiene el ejército, por ejemplo, del país. Eso sí, el dinero, el gasto público que invertimos en militarización, eso sí es muy cuantificable. Y cuando comparamos esas cifras con las del supuesto poder del narcotráfico, pues vemos en realidad una enorme disparidad. No, el dinero, el narcotráfico nunca realmente cumple la mitología o la expectativa creada por agencias como la DEA. Una y otra vez, cuando intentamos verificar qué tan poderosos son estos delincuentes, lo que ocurre es que ves más bien a gente muy disminuida, seguramente delincuentes que tendrán más dinero que cualquier ciudadano a pie, pero que no poseen fortunas globales, planetarias, como normalmente se les adjudica. No sé si viste en redes sociales cuando detuvieron al Mayo Zambada y que empezó a circular la fotografía que la DEA dio a conocer del momento en que lo detienen. Está él en un vehículo y se le ve un poco cansado. Y alguien puso en redes sociales cómo es posible que este señor que parece maestro de educación física de la secundaria técnica número 3 sea verdaderamente el amo y señor del narcotráfico planetario. Lo mismo dijimos del Chapo Guzmán antes de su detención incluso, ¿no? Cuando hizo aquella famosa entrevista con Sean Penn, en la que mientras cantaba un gallo así en el fondo de la comunidad rural donde se encontraba, pues respondía de un modo muy simple y más bien simplista, ¿no? A su pequeña y breve historia criminal, y en la que pues de ninguna manera podemos creer verdaderamente que este señor detentaba los hilos del narcotráfico planetario. Y eso lo pudimos constatar.
o redimensionar concretamente cuando vimos su juicio en Nueva York. Entonces, pues yo creo que es bien importante, ¿no? Tener en cuenta que si hablamos de narcotráfico y si hablamos del Mayo Zambada, del modo en que estamos hablando, es porque Estados Unidos principalmente empuja esa agenda discursiva entre nosotros y es una manera de intervenir en nuestro país y es una manera en la que por medio de esta agenda de seguridad, Estados Unidos pues presiona, extorsiona incluso al gobierno mexicano y nos somete a toda una política militarista que termina pues no solo no beneficiando a nuestra sociedad, sino teniendo este terrible efecto de violencia que desafortunadamente seguimos experimentando. Sí, el narcotráfico en nuestro país y en América Latina ha sido utilizado como excusa para militarizar las calles, para controlar comunidades precarizadas y justificar la extracción de recursos naturales a manos de unos pocos. Este conflicto ha servido para construir simbólicamente a los cárteles como enemigos poderosos, facilitando la militarización y la represión. Me parece crucial cuestionar estas narrativas y entender qué hay realmente detrás del discurso del narco que ha sido instrumentalizado para eso, para mantener el control y la represión en el continente. Finalmente, Osvaldo, quisiera concluir el programa preguntándote, ¿es posible una solución efectiva al narcotráfico sin un replanteamiento radical de estas políticas económicas y de seguridad? Bueno, primero notemos que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas a nivel planetario, no tiene estos niveles de violencia. Entonces, la primera pregunta que tendremos que hacernos es ¿por qué seguimos creyendo que el narcotráfico propiamente es el eje de la violencia? ¿No? Si el país con mayor consumo de drogas y con mayor acceso a las armas per cápita es Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no tiene esos mismos índices de violencia que estamos experimentando en nuestro país? ¿Y por qué nuestra violencia está correlacionada proporcionalmente a la presencia de fuerzas armadas y de soldados y de policías en las calles? O sea, recordemos que antes de que el presidente Calderón desplegara al ejército por diferentes zonas de territorio nacional, nuestra tasa de homicidios en realidad estaba descendiendo. Teníamos, por supuesto, cárteles de la droga, los supuestos cárteles de la droga de los que habla la DEA, teníamos una larga historia de narcotráfico. ¿Por qué no teníamos también al mismo tiempo una historia de violencia como la que estamos ahora experimentando? Entonces, yo creo que la pregunta que planteas se puede responder desde una perspectiva preocupada en torno a la cuestión de las adicciones, ¿no? Digamos, hay un problema real sobre el narcotráfico que hay que atender y desde luego que mi respuesta a eso, como creo que debería ser de cualquier persona medianamente informada al tanto, es pues desde luego buscar la despenalización, la descriminalización de la droga, la regulación del uso de narcóticos, la atención a las adicciones y todo eso. Pero yo creo que llevar a cabo esa política pública en torno a las drogas y al consumo de drogas y las adicciones no necesariamente implica una reducción a la violencia en el país, porque no estamos en realidad ya propiamente hablando de drogas cuando hablamos de cárteles y de su violencia. Y eso es algo que agencias como la DEA de un modo muy inteligente se han encargado de subrayar, ¿no? En el discurso público. Los traficantes ahora pues hacen todo tipo de delitos, ¿no? Cometen todo tipo de criminalidad. Están en la trata de personas, están en el contrabando de aguacate, están en el robo de combustible, están extorsionando a las tortillerías. Es decir, ya decir cártel en realidad es hablar de un concepto que se está constantemente resignificando y que puede aplicarse para casi cualquier delito que ocurra en el país. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el salto como sociedad para hacer dos operaciones importantes críticas, ¿no? Por un lado, dejar de creer que el narcotráfico es nuestro principal problema porque no lo es en el país de mayor consumo de drogas, que es Estados Unidos, lo es con nosotros porque decimos que lo es, pero creo que en realidad nuestra violencia está mucho más relacionada, insisto, con la política pública militarista que con el tráfico de drogas per se. Y dos, pues tenemos que tratar de comprender de qué modo verdaderamente funcionan estas organizaciones que llamamos cárteles, de qué modo operan.
cuáles realmente son sus objetivos y cómo dimensionar correctamente toda esta violencia, porque creo que hay muchísima mitología alrededor de todo ello y no acabamos realmente de comprender. Vemos constantemente imágenes de grupos armados que se dicen en control del territorio, se nos ofrece noticia tras noticia, investigación periodística tras otra, donde supuestamente los grupos están extorsionando, los grupos están asesinando, están secuestrando, pero hacemos muy poca revisión a toda la función del militarismo en toda esta violencia, ¿no? Y nos hacemos muy pocas preguntas sobre la presencia de soldados y de policías en las calles. Entonces, yo creo que para comenzar verdaderamente a replantearnos un periodo de post-narco, de pacificación, tenemos que alejarnos de la política antidrogas estadounidense. Tenemos que replantear o configurar una política de seguridad nuestra, en la que yo creo nuestra principal preocupación debe ser detener el avance del militarismo, detener el enorme gasto público que hemos hecho en soldados, en equipo militar, en militarizar a las policías y en atender, pues sí, los principales flagelos del país, la pobreza endémica, la injusticia social, ¿no? El fallido aparato de gobierno que beneficia a unos cuantos y desatiende el bienestar de todos los demás, hacer una reforma sendaria, es decir, todas estas preocupaciones de Estado, ¿no? Que deberían estar realmente en la agenda y no la mitología del narcotráfico que nos siguen alimentando aquellos que se encargan de diseñar la guerra contra las drogas. Sí, la solución, como decías, podría residir en despenalizar el tráfico y el consumo de drogas, trasladando el problema del ámbito militar y judicial al de la salud pública. Sí, pero eso parcialmente Para, sería una sí, respuesta, ¿no? Digamos, sí, sería una respuesta que a todos nos interesa para quienes entendemos el tema del tráfico y el consumo de drogas, pues como uno entre otros de los temas importantes que urge a una sociedad, pero no es para mí el tema fundamental en torno a la violencia, ¿no? O sea, sí, porque, insisto, las mismas agencias se han encargado de subrayar eso. Yo casi creo que de pronto las agencias incluso anticipando la posibilidad de que se regularizara el consumo sí. de drogas, dirían al día siguiente, pues es que los cárteles en realidad están secuestrando, están extorsionando, se les dijimos, ¿no? No, ya no es solamente sobre drogas. Entonces, por eso incluso cuando se habla de narcoestado, pues ya pierde todo sentido ese concepto, porque Sí. pues no es sobre narcos y el Estado no está corrompido por el narcotráfico. El Estado más bien es un Estado militarizado, neoliberal, controlado muchas veces por élites y grupos transnacionales que están saqueando el país, ¿no? Y creo que esa es la principal preocupación que debería estar entre nosotros. Sí, cualquier estrategia en todo caso que no reconozca las verdaderas dimensiones, las complejidades del problema está destinada al fracaso. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Hemos explorado cómo el narcotráfico en México no es simplemente un problema de delincuencia, sino un problema complejo que involucra actores poderosos más allá de los capos visibles. Y este programa no solo buscó deconstruir los mitos alrededor del narcotráfico, sugiriendo que funcionan como herramientas de control social y justificación de la violencia estatal, sino también abrir un espacio para la reflexión que desafíe las narrativas oficiales, invitando desde luego a nuestra audiencia a buscar la verdad detrás de los discursos hegemónicos, porque como tú dices, al despojar las palabras de sus disfraces retóricos, podemos empezar a entender las verdaderas amenazas que enfrentamos en lugar de aquellas fabricadas para mantenernos temerosos, inmovilizados. Gracias a nuestro panelista por sus valiosas contribuciones. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro. No, gracias a ti, un placer estar aquí. Bueno, seguimos conversando. Nos vemos en la próxima emisión de Lo Marginal en el Centro.